Hoy nos referiremos a comunicación. Esto está pensado fundamentalmente para profesionales de la salud que estén trabajando con pacientes en labor asistencial o participantes en investigaciones clínicas. Definimos comunicación como el proveer información sensata, veraz y que no viola ningún principio moral del receptor. ¿Por qué es muy importante la comunicación? Porque la relación de los profesionales de salud con los participantes en investigación o pacientes ha cambiado notablemente de paradigma. Esto se refiere a lo que hablábamos al inicio del curso de bioética, en que el concepto de panelista, en que un profesional va a hacer cosas o determinar acciones hacia sus pacientes sin que ellos participen directamente en qué se hará o cómo se hará, ya no ocurre. En general, en este momento debemos pensar que el trabajo de los profesionales de salud debe ser centrado en el paciente participante y basado en el paradigma que el paciente debe pensar que nada acerca de mí se va a hacer sin mí. O sea, cualquier decisión que se tome debe estar refrendada, aceptada y entendida, cosa que es muy importante, tanto por participantes de proyectos de investigación como pacientes. Nuevamente, aquí nos referimos al concepto de autonomía, en que cada persona que se relacione con nosotros en estos ámbitos debe ser absolutamente autónoma para poder tomar las decisiones que correspondan, sin ninguna presión y sin ninguna coerción por parte de los profesionales. Y más aún, esta autonomía se basa en que tenga la capacidad y el conocimiento de entender la información que estamos entregando. Es nuestro deber entregar información que esté a la altura del nivel de conocimiento y a la altura del nivel de educación y también de las condiciones culturales de nuestros participantes o pacientes. Y aquí nos referimos fundamentalmente que la comunicación debe ser bidireccional. En este sentido, lo que estamos hablando es que tanto los pacientes como los participantes y los profesionales deben establecer un diálogo, un intercambio de información que permita tomar lo que llamamos en este momento decisiones compartidas. Decisiones compartidas se refiere al intercambio de información en un ambiente empático acerca de las distintas opciones que hay, considerando riesgos y beneficios para llegar a una decisión consensuada. En el momento actual no se concibe que se tomen decisiones tanto terapéuticas como diagnósticas o también de participación en proyectos de investigación sin que el participante esté completamente consciente de lo que se va a hacer y acepte en forma razonable lo que se está haciendo y lo que será futuro, entendiendo cuáles son los riesgos y beneficios que está asumiendo en ese momento. Por lo tanto, es muy importante que los profesionales de salud adquieran capacidades y habilidades de comunicación. Hay profesionales que tienen mejores habilidades para comunicar que otros, pero no debemos confiar en esto, sino que éstas deben ser entrenadas tanto en pregrado como en posgrado, lo que habitualmente no se hace. Definimos como las habilidades de comunicación el conjunto de técnicas y conductas verbales y no verbales que conforman la competencia relacional de los profesionales de la salud con participantes o pacientes. Los componentes de esta habilidad de comunicación se refieren a la comunicación informativa, que se refiere a la capacidad de los profesionales de transmitir información asegurándose de que ésta haya sido comprendida. Esto es muy importante, que los pacientes entiendan. No basta con solamente preguntarles si entendieron, sino que tratar de interrogarlos acerca de si saben lo que le hemos comunicado en forma
verbal o a través de algún escrito. Esto se refiere fundamentalmente a lo que veremos después con los consentimientos informados que usamos habitualmente. También incluye, y esto es muy importante cuando estamos en la hora asistencial, la escucha activa, que significa tener la disposición física y mental de querer escuchar con atención el mensaje que emite un paciente, sabiendo interpretar el significado correcto del mismo. Los pacientes nos van a entregar mensajes tanto verbales como no verbales acerca de si están de acuerdo o no están de acuerdo con nuestro actuar. Y es muy importante empezar a reconocer los mensajes verbales, a veces son muy distintos a los mensajes no verbales, y en este sentido debemos aprender a reconocerlos, a reconocer si estamos actuando empáticamente o no, y si estamos en la dirección correcta. Incluso poder reconocer si nuestros pacientes o participantes están entendiendo lo que nosotros queremos comunicarles. Y en este sentido la empatía es básica. Debemos tratar de ser lo más empáticos posible, poder sumergirnos y observar las cosas que vive el paciente desde su marco de referencia interno. Debemos tratar de ponerlo en sus zapatos, de ponernos en su situación, especialmente cuando estamos comunicando riesgos importantes, cuando estamos comunicando errores o cuando estamos comunicando cualquier situación o información que pueda ser relevante para la salud de esta persona. Y muy importante mantener un respeto siempre muy activo con nuestros pacientes, con sus diferencias, con sus maneras de pensar, con sus formas de ser, y poder acogerlos tal cual como son, sin tener ningún juicio moralizante acerca de tal o cual condición que puede que a nosotros no nos parezca la adecuada, pero no es nuestro deber juzgar tales condiciones. Debemos siempre acoger a los pacientes como son ellos, sin emitir ningún juicio ni prejuicio acerca de los valores de ellos, sus valores morales o distintas formas de pensar. Y en ese sentido también debemos ser absolutamente congruentes entre aquello que nosotros comunicamos, lo que le vamos a comunicar a los pacientes con lo que nosotros hacemos. El profesional debe ser siempre el mismo y tal como es en cualquier situación de la vida en la relación con sus pacientes. No sacamos nada con comunicar y sugerir acciones que nosotros mismos no vamos a cumplir. Debemos recordar que esto fue muy importante. No se dio en el ámbito de la salud, pero sí se dio en el ámbito de la religión, cuando nos dimos cuenta de que nuestros pastores estaban comunicándonos acciones que eran completamente divergentes a lo que ellos hacían habitualmente. Y fue tanto esta situación que los pastores de las religiones cayeron en absolutamente descrédito por no haber sido honestos en lo que ellos hacían con respecto a lo que ellos comunicaban. Por lo tanto, en el actual profesional esto ocurre exactamente igual. Por ejemplo, si un profesional que fuma está tratando de comunicarle a un paciente que deje de fumar y el paciente nota que el profesional o tiene olor a cigarrillo o tiene las manos manchadas por nicotina, por supuesto la credibilidad del profesional va a ser muy baja o nula. Y en este sentido, a veces si vamos a comunicar, por ejemplo, este mismo profesional va a comunicar que el paciente debe dejar de fumar, quizás va a tener que explicarle que él está viviendo una conducta de riesgo, que él también tiene que dejarlo, que también le ha costado y que también está haciendo un esfuerzo por lograr dejar un hábito tan dañino como el cigarrillo. Pero no ocultar las debilidades que podamos tener al comunicar y sugerir acciones a nuestros pacientes o participantes.
Por supuesto debemos tratar de ser asertivos en el sentido de poder expresar sentimientos, actitudes y deseos de un modo adecuado a la situación interpersonal, siempre respetando los valores y conducta de los demás. Sin embargo, muchas veces nuestro actuar profesional nos va a llevar a tratar de convencer a pacientes o participantes de que hagan algo en particular que ellos puede que en un comienzo no estén de acuerdo, pero nuestro trabajo es darle los argumentos suficientes, con la suficiente energía, para que ellos puedan creer que lo que les estamos ofreciendo es lo más correcto. Estas habilidades comunicacionales son básicos para entender y mantener una buena relación y entendimiento entre profesionales, pacientes y familiares. Si no hay una buena comunicación es cuando realmente nos enfrentamos a problemas. Una comunicación agresiva o una comunicación que no sea en términos amistosos y adecuados puede significar la pérdida completa de confianza de un paciente y que probablemente no vuelva a atenderse, pierda la confianza en nosotros o incluso de aquí surgen las demandas y la judicialización de la medicina. Rara vez un paciente que ha recibido una buena comunicación y ha tenido una atención empática y adecuada va a demandar a su profesional por malpráctica, aunque pueda cometer errores. Y en este sentido, ya lo veremos más adelante, debemos aclararle a los pacientes que nosotros somos absolutamente susceptibles de cometer errores, que tenemos todas las posibilidades de cometerlos, que tratamos en lo posible de evitarlos, pero que no podemos estar seguros de que no vamos a cometer algún error en algún momento. Por lo tanto, todas estas habilidades deben ser enseñadas en forma activa. Lamentablemente, en las carreras de profesionales de la salud, en general nos enseña a comunicar activamente. Lo están haciendo actualmente algunas carreras, pero no es lo habitual que nos enseñen estas habilidades y todos piensan que debemos adquirirlas de la nada, lo cual no ocurre. Les vuelvo a repetir, hay profesionales que tienen mejores habilidades interpersonales, pero la idea es que todos puedan ser más o menos homogéneos en estas actividades, en estas habilidades. Estas habilidades de comunicación mejoran la adherencia de los pacientes a tratamiento y los resultados de estos. Una persona que esté confiada en lo que le está diciendo su médico y sabe, o algún otro profesional de salud, y sabe que va a poder contar con él si hay algún problema, va a aceptar tratamiento incluso de repente con riesgo o que tengan algún efecto secundario importante, de mejor manera que una persona que no tiene confianza en quien le esté prescribiendo algo. Por supuesto que esta confianza también disminuye el estrés y la incertidumbre de los pacientes, que siempre están dudosos respecto a lo que les vamos a ofrecer, si es lo más efectivo o no con respecto a lo que se puede hacer. Y también disminuye el estrés y el burnout de los profesionales. Si los profesionales mantienen malas relaciones con sus pacientes o participantes de investigación, por supuesto que van a vivir situaciones de mucho más estrés que si su trabajo profesional diario es armonioso y permite buenas relaciones. Por lo tanto, esto lleva a una mejor satisfacción con el trabajo profesional de salud, teniendo en cuenta que este ya es un trabajo estresante, que significa siempre estar asumiendo riesgos, siempre asumiendo posibles problemas, que con una buena comunicación, con una buena relación con los pacientes, muchas veces es mucho más fácil de asumir. Los pacientes en general, cuando sienten que se les está respetando y están comunicando todo lo que puede ocurrir, tienden a aceptar mejor los posibles riesgos de los tratamientos y saben que aún existiendo estos riesgos, el profesional va a estar al lado de ellos si ocurre algún efecto secundario. Por lo tanto, es bien importante que cuando nos enfrentamos, especialmente esto está referido fundamentalmente a pacientes más que a participantes de investigación, conozcamos algunas cosas antes de hablar con ellos. Uno, es muy importante conocer la historia de los pacientes. Es muy vergonzoso si un profesional
les ofrece algún tratamiento o les ofrece algún examen diagnóstico que ya se ha hecho antes y que está en la ficha clínica y que el profesional no se ha preocupado de leerla, o que ignora algún antecedente importante que el paciente ya les ha comunicado previamente, como alguna operación o algún tratamiento previo que recibieron o alguna alergia que tuvieron o cualquier cosa. Por lo tanto, es muy importante que cuando nos enfrentemos a los pacientes, ellos sepan que nosotros conocemos su historia, conocemos lo que está ocurriendo. De más está decir que dentro de toda esta situación de comunicación, una buena historia clínica y un buen registro de esta historia clínica, cosa que hoy en día se ha mejorado notablemente con los registros clínicos electrónicos, ayudará mucho al trabajo. Antiguamente, cuando contábamos con fichas manuscritas, era casi imposible entender la letra de otros profesionales y simplemente vivíamos en la ignorancia respecto a qué es lo que tenían los pacientes anteriormente. Actualmente son muy pocos los establecimientos de salud que no funcionan con registros clínicos electrónicos, por lo tanto tenemos buenas historias, historias legibles, tenemos los exámenes que se han hecho los pacientes antes, por lo tanto no tenemos ninguna razón y ningún argumento para no conocer realmente la historia de un paciente al cual estamos enfrentando. Dentro de esto mismo, es bien importante establecer cuáles son los objetivos de la conversación. En general, cuando van los pacientes a consultar, quieren consultar acerca de todo. Y en este sentido, debemos recordar que por mucho que queramos hablar con los pacientes, tenemos un tiempo limitado. En general, las consultas promedio en una clínica o un establecimiento de salud van entre 10 minutos y media hora máximo. Por lo tanto, en ese tiempo acotado debemos establecer cuáles son los objetivos. Si un paciente va a una consulta de especialidad, por supuesto no podemos contestar preguntas de otra especialidad. Por supuesto no le vamos a poder contestar todas las preguntas que puedan hacer respecto a todos los problemas de salud. Y en ese sentido es muy importante que respetuosamente les digamos a nuestros pacientes cuál es el objetivo de la consulta de hoy día, cuál es lo que vamos a tratar de resolver hoy y que las otras consultas o deben ser para otra situación o otro momento o para otro profesional más idóneo para contestarla. Y en ese sentido tenemos que tratar de anticipar las necesidades, o sea, si un paciente está yendo a una consulta de especialidad, supondremos que la especialidad más importante o la necesidad más importante será la de la especialidad a la cual están consultando. Y también debemos tratar de anticipar reacciones de los pacientes, especialmente cuando debemos comunicar malas noticias. Por lo tanto, es muy importante planificar bien. Esto no se trata de planificar con mucho tiempo de anticipación, a veces tenemos 1 o 2 minutos para planificar, pero saber cuáles van a ser los objetivos y lo que haremos durante una sesión determinada con un determinado paciente. Muy importante cuando hablemos con ellos tratar de entender y explorar cuánto saben de la enfermedad por la cual están consultando. Y en ese sentido nos encontraremos con sorpresas, que a veces exámenes que nos parecen absolutamente obvios de entender, como una radiografía de tórax, el paciente no sabe a lo que nos estamos refiriendo y debemos explicarle con detalle. Y también saber qué es lo que el paciente quiere saber acerca de su enfermedad. Una cosa es lo que nosotros queremos comunicar y otra cosa es lo que el paciente quiere que le comuniquen acerca de una enfermedad, algún tratamiento o algún procedimiento diagnóstico específico. Y en ese sentido es muy importante que mantengamos siempre un ambiente de confianza, colaboración y respeto con ellos. Durante la conversación debemos entregar información oportuna y orientada a las preocupaciones y preferencias del paciente. Es muy importante que la información que entreguemos sea de acuerdo a lo que a ellos les preocupa. No sacamos nada con contarles otras cosas que no les preocupan a ellos,
puede que nosotros consideremos que sean prioritarias, si consideramos nosotros que hay algo prioritario que no es lo que está consultando el paciente, debemos explicarle por qué estamos tratando de abordar estos temas cuando no es lo que ellos están consultando y darles alguna razón de peso por la cual estamos cambiando un poco el foco de la consulta hacia otro tema y a veces son situaciones muy importantes que debemos abordar pero siempre cuando hagamos esto, cuando cambiemos el foco de la conversación respecto a lo que el paciente está consultando, explicarle cuál es el motivo por el cual estamos haciendo este cambio de foco. Siempre al final, como ya lo hemos dicho antes, confirmar si el paciente ha entendido correctamente la información entregada. Más que preguntarle si entendió, es tratar de hacerles alguna pregunta con la cual ustedes sepan o puedan entender si un paciente entendió. Por ejemplo, si le hemos dicho a un paciente que le vamos a someter a una endoscopía y el paciente ha sentido y ha aceptado que se haga la endoscopía, preguntarle, bueno, le dice, ¿y usted sabe que puede sentir alguna molestia cuando le pasen el tubo del endoscopio por la boca? Simplemente para ver si el paciente entendió que una endoscopía significa que le van a pasar un tubo por la boca o por el ano. Y siempre responder empáticamente a las expresiones que puedan tener los pacientes. Las expresiones emocionales pueden variar mucho y muchos pacientes pueden estar muy asustados por situaciones que pueden ser absolutamente banales. Pero, por supuesto, cada vez que nosotros nos enfrentamos a algo que no conocemos, podremos asustarnos, podemos preocuparnos mucho más allá de lo que realmente es importante. Y en ese sentido, nuevamente, nuestro trabajo como profesionales de salud es tratar de que los pacientes se vayan tranquilos dentro de lo que se puede, pero tratar de apoyarlos siempre y tratar de aceptar las angustias que ellos puedan tener, que no son siempre racionales, no son siempre la angustia correcta o lo que debieran sentir, pero es nuestro deber explicarles esto, explicarles que la angustia que tiene se la vamos a tratar de solucionar, que el problema que tienen no es tan grave como ellos piensan, que el problema es común o cualquiera de estas situaciones. Muy importante durante una conversación es usar lenguaje simple. Los profesionales de la salud o cualquier otro profesional tiende a usar su jerga habitual de trabajo que puede que los pacientes no entiendan. Y tratar de evitar términos médicos que los pacientes no pueden entender. Hay términos en latín, hay abreviaturas, etcétera, etcétera, que muchas veces son muy difíciles de entender. Debemos ser muy cautelosos en tratar de usar un lenguaje simple, lo más simple posible, para que las personas puedan entender. Como veíamos y vamos a ver posteriormente, el pronóstico de cualquier enfermedad también es muy importante explicar. Debemos explicarle a las personas cuál es el pronóstico de la enfermedad que tienen. A veces puede ser pronóstico vital, a veces puede ser pronóstico que se les quite un dolor o alguna molestia, a veces puede ser un pronóstico de explicar cuánto tiempo va a recibir un medicamento o una determinada terapia, pero siempre explicar qué es lo que se va a ocurrir a futuro. Y siempre la información debe tratar de dar esperanza y confianza, en la medida que se pueda, en la medida que se sea veraz, sin mentir. Siempre hay alguna manera, como veíamos en otras clases, de entregar información veraz, pero con esperanza. Podemos decirle, mire, en realidad lo que nosotros queremos no es que usted viva más, sino que viva sus últimos días de la mejor manera posible, o que en este tiempo pueda tomar decisiones que no había tomado antes, o solucionar problemas que no había podido solucionar. Por lo tanto, siempre tratar de entregar información veraz, con confianza, con esperanza, pero nunca mentir. Si tenemos que dar malas noticias, lo que ocurre frecuentemente en medicina, ser muy cuidadosos de respetar las reacciones que pueden tener los pacientes. Y en ese sentido es importante dejar momentos de silencio para que los pacientes sientan que tienen el tiempo necesario para poder expresar sus emociones y hacer preguntas.
a veces 1 o 2 minutos de silencio, sin decir nada, esperando que el paciente asimile información que puede ser extraordinariamente grave. En general, uno sabe que no hay buena manera de dar malas noticias. Siempre las malas noticias van a ser mal recibidas, siempre las malas noticias van a ser recibidas con angustia, y lo único que podemos hacer en esas circunstancias es callarnos y esperar un rato para que las personas puedan asimilar estas noticias que muchas veces son a veces devastadoras, otras veces significan grandes problemas a futuro. Y cuando lleguemos al momento de decidir opciones terapéuticas o diagnósticas, recordar lo que dijimos al comienzo, decisiones compartidas, siempre compartir las decisiones que vamos a tomar, preguntarle a los pacientes si están de acuerdo con lo que vamos a hacer. Si ellos no están de acuerdo, tratar de llegar a una negociación dentro de todo lo razonable para hacer lo que ellos les gustaría que lo hicieran, permitiendo que se involucren en estas decisiones. A veces se pueden postergar exámenes 1 o 2 semanas en pos de una buena comunicación y en pos de que los pacientes puedan pensar que ellos están participando en esta toma de decisiones. Y siempre dentro de estas decisiones compartidas discutir todas las opciones terapéuticas que existen y cuáles son los objetivos del tratamiento. Recordar que a veces vamos a tratar de curar, pero a veces solamente vamos a poder aliviar o paliar síntomas. Por lo tanto, también los pacientes deben saber a qué vamos. Los vamos a curar, vamos a tratar de que terminen bien y que la enfermedad nunca más la tengan, o simplemente vamos a tratar de evitar de que sufran. Y esto ellos deben saberlo. Muy importante, y en este sentido cada día los pacientes resienten más el hecho que no se les comunique los posibles efectos secundarios de algún tratamiento determinado. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todas las acciones terapéuticas que nosotros asumamos, especialmente en cirugía, pueden tener complicaciones y pueden tener efectos secundarios. Los pacientes deben saberlo, deben saber cuáles son los riesgos que están asumiendo, cuáles son los problemas que pueden tener, y no se saca nada con ocultar esta información. Y en este sentido muchas veces ayuda mucho decirle usted puede tener tal o cual efecto secundario. A veces estos efectos son benignos, explicarle mire le va a pasar tal cosa, no se asuste. Les pongo un ejemplo: cuando uno da un broncodilatador, en general los broncodilatadores provocan taquicardia. Explicarle señor o señora, usted le estoy dando un inhalador que probablemente le va a hacer que su corazón ande un poco más acelerado, no se preocupe, esto es normal, esto se le va a pasar, esto es un efecto farmacológico del medicamento. Y ellos van a agradecer que cuando tengan el efecto secundario sepan de que ya sabían que iba a ocurrir y que era algo absolutamente benigno. O otras veces al contrario, si uno está dando un antibiótico, y hoy en día sabemos que las diarreas asociadas a antibióticos pueden llegar a ser muy graves, explicarle al paciente, señor, le estoy dando un antibiótico, o señora, le estoy dando un antibiótico, usted si llega a tener diarrea con este antibiótico, por favor avise inmediatamente y pare de tomar el medicamento porque lo puede llevar a una complicación importante. Y siempre presentar alternativas a tratamiento, decirle mire le puedo dar este u otro tratamiento, este tiene tal efecto secundario, este tiene el otro, y muy importante los costos de las acciones médicas. No es indiferente si uno está indicando un costo de un procedimiento diagnóstico que puede costar $1.000.000 hoy en día, a un procedimiento diagnóstico que puede costar $100.000. Los pacientes muchas veces no se atreven a decir que no cuentan con los recursos para poder someterse a determinado procedimiento diagnóstico y simplemente aceptan las órdenes y nunca más las hacen porque no tienen los medios para hacerlo. ¿Qué sacamos con prescribir el mejor procedimiento diagnóstico si el paciente simplemente no puede financiarlo? Y eso también debemos tenerlo en cuenta y discutir con los pacientes si tienen la posibilidad de pagar tal o cual procedimiento
Y por supuesto siempre buscar el procedimiento que dé la mayor cantidad de información al menor costo posible. Los medicamentos también han subido notablemente de precio, no sacamos nada con indicar medicamentos que son impagables, porque simplemente los pacientes no van a cumplir con nuestras indicaciones, o van a tratar, pero muchas veces no van a poder. Por lo tanto, debemos ser muy cautos en este sentido de tener una buena comunicación para tratar de llegar a un acuerdo de un tratamiento o un procedimiento diagnóstico que esté dentro de las posibilidades económicas e incluso físicas de los pacientes. Por ejemplo, si ustedes indican una resonancia magnética a una persona con una claustrofobia, lo más probable es que esa resonancia no se haga porque no va a aguantar el procedimiento. Una de las situaciones en la cual cobra más importancia la comunicación con los pacientes es cuando se han cometido errores en nuestro actuar profesional como profesional de la salud. Los errores son muy mal percibidos por la población de parte de los médicos. Debemos ser muy cautos, por supuesto tomar todas las medidas posibles para tratar de evitar los errores. Hoy en día se están haciendo todo tipo de acciones de seguridad justamente para tratar de minimizar errores en ciencia de la salud, pero tener bien en claro, y esto también se le debe comunicar a los pacientes, que no estamos libres de la posibilidad de cometer un error y que esos errores pueden significar un daño para los pacientes. Y cuando hablamos de error podemos hablar de errores de distinto tipo. Uno son fallas de ejecución en una acción adecuadamente planificada. Por ejemplo, durante un procedimiento quirúrgico se rompió una arteria y produjo un sangramiento masivo que puede haber significado que el paciente se prolongara el acto quirúrgico o el paciente incluso falleciera. O nuevamente lo que hablábamos antes, se dio un antibiótico para combatir una infección y este provocó una diarrea asociada a antibióticos que puede llegar a ser un problema importante. Estas son acciones que fueron hechas en forma correcta, pero llevaron a un problema secundario que no esperábamos. Lo otro que puede ocurrir es que simplemente hay un plan equivocado. Esto, por ejemplo, si le damos un antibiótico a un paciente que es alérgico, sin haberle preguntado si es alérgico a tal antibiótico, o a un medicamento que es alérgico. Esto, por supuesto, puede llevar a que la persona tenga una reacción grave, que también puede poner en peligro su vida. Y si no hemos preguntado y se nos olvidó preguntar si tenía alergia o había tenido una reacción adversa a tal o cual medicamento, podemos enfrentarnos a serios problemas. Así que siempre estas acciones, estos errores pueden o no causar daño. Por ejemplo, se nos olvidó preguntar si era alérgico a la penicilina, en las fichas salía que era alérgico a la penicilina, pero en realidad no lo era. Le dimos el antibiótico, no pasó nada. Claro, puede que nos salvemos, pero en general no es una situación que queramos vivir. Y en este sentido definimos en medicina y en investigación clínica lo que llamamos eventos adversos. Todo evento adverso es el daño que se produjo a un paciente como consecuencia de una acción médica. Los eventos adversos pueden ser muy relacionados a la acción médica, distantemente relacionados, pero en general estamos aprendiendo que tanto en labor asistencial como en investigación clínica, todo daño que pueda sufrir un paciente o un participante de investigación durante este proceso asistencial o de una intervención determinada debe ser registrado y después analizado. Les pongo el ejemplo. Si un participante que está en un proyecto de investigación con un medicamento X lo atropellan en la calle y tiene una fractura grave, uno pudiera pensar, bueno, ¿qué tiene que ver el atropello con la droga que yo estoy dando?
Sin embargo, si yo descubro que la droga que le estoy dando al paciente puede tener un efecto sedante o puede disminuir su capacidad de atención, entonces ese evento adverso que parecía absolutamente no relacionado, ahora puedo decir, el paciente lo atropellaron o el participante lo atropellaron porque yo le di un medicamento con lo cual disminuyó su capacidad de atención. Y probablemente como se distrajo y no estaba suficientemente atento a las condiciones del tránsito, eso lo llevó a atropellarlo. Por lo tanto, la tendencia actual es que cualquier cosa que suceda, que sea un daño de cualquier tipo a un paciente, debemos dejarlo registrado porque muchas veces en un análisis posterior, en un análisis secundario, descubriremos que tenía relación con nuestras acciones médicas. Hay dos tipos de errores. Errores de ejecución, cuando una acción correcta no procede como estaba planeado. Por ejemplo, una complicación en una cirugía bien hecha, se rompe una arteria y el paciente tiene una seria complicación. O errores de planificación cuando no se hacen las acciones correctamente. Por supuesto, los errores de planificación son bastante más serios que los errores de ejecución porque significa que desde el comienzo la acción o terapéutica o diagnóstica fue mal planeada. Debemos tener en cuenta que los errores constituyen una causa importante de mortalidad. Se supone que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es provocada por errores médicos después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es un tema que debe ser tenerse muy en cuenta. Cuando se cometen errores, estos deben ser comunicados a los pacientes o participantes. Ellos deben saber que se cometió un error, deben saber por qué se cometió, cuáles fueron las consecuencias y cuáles son las acciones que se van a hacer para poder reparar. Y por supuesto pedir disculpas. Y para comunicar siempre debe haber un contexto adecuado, tratar de elegir un lugar privado y tranquilo donde se pueda conversar, explicarle a los pacientes lo que ocurrió, ojalá que haya más de un profesional y ojalá haya algún profesional experto en comunicación que ayude a comunicar estos errores para evitar malos ratos o malos entendidos. Siempre es bueno que haya un segundo testigo para que sepa lo que ocurrió durante estas reuniones. Se deben reconocer las causas de los errores y se deben lamentar, por supuesto. Explicar por qué ocurrieron, tratar de dar una narrativa de qué llevó al error. Siempre la gran mayoría de estos errores son involuntarios, por supuesto, por lo tanto explicar que nadie quería que se provocara un daño, pero que fue parte de las acciones médicas. Hay que hacer un manejo emocional de los pacientes. En general se van a enojar o van a estar enojados porque fueron dañados producto de estos errores, y explicarles que entendemos su enojo y tratar de ser lo más empáticos posible con esta situación y tratar de llegar a un acuerdo para que este enojo pase a alguna acción de reparación. Siempre las personas que reciben malas noticias requieren un tiempo para que las etapas de la reacción emocional frente a noticias, a malas noticias, sea elaborada. Generalmente recepcionan estas noticias, las elaboran y después se adaptan a lo que ocurrió. Y por supuesto, siempre al final se debe ofrecer algún plan de acción para poder mitigar el daño y ofrecer reparación. Un programa que se hizo en la Universidad de Michigan justamente se destinó a comunicar todos los errores que se cometían en la acción médica. Los errores fueron comunicados a los pacientes y se ofrecieron compensaciones cuando ello correspondía. Lo increíble de este programa es que una vez que se empezó, aquí está el lugar, en el momento en que se empezó, disminuyeron notablemente el número de juicios por negligencia de los pacientes, porque sintieron que se estaba comunicando empáticamente esta situación, y al revés de lo que se pensaba originalmente, que comunicar todos los errores podía ser un problema, ayudó a la institución a disminuir el número de juicios por negligencia. Comunicación con participantes en investigaciones clínicas. Todas las personas que participen en un proyecto de investigación clínica deben recibir información completa acerca de lo que se va a hacer, los riesgos y los beneficios que les trae participar en un determinado estudio.
Esto es lo que se llama consentimiento informado. Esto debe ser informado por escrito y las personas deben ser capaces de entender esta información que están recibiendo. La ley hoy día estipula que aquellas personas que no son capaces de entender, o por tener un deterioro cognitivo, o tener alguna alteración mental, o ser niños, no pueden participar en estudios de investigación justamente porque no son capaces de poder consentir o rechazar tal estudio de una manera cabal y eficaz. Por lo tanto, muy importante, todos los participantes deben ser legalmente competentes y capaces de entender la información que están recibiendo. Por supuesto, no deben ser sometidos a ningún tipo de coerción o presiones indebidas para participar en estos estudios. Tiempo atrás, por ejemplo, se ofrecía a presos poder disminuir sus penas porque participaran en estudios riesgosos. Ese tipo de actividades hoy día se consideran completamente antiéticas. Ya ustedes han visto han tenido clases acerca del consentimiento informado, pero es muy importante tener presente que el consentimiento informado muchas veces no es legible para el nivel de educación que tienen las personas que lo están leyendo. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos en el año 2003, en que se calculó la dificultad de lectura de determinados consentimientos informados y se comparó esta dificultad con el grado de alfabetismo o educación que tenía cada uno de los participantes. Si los consentimientos tenían un grado de lectura o dificultad de lectura menor al nivel de alfabetismo de las personas, y o sea, eran legibles, la diferencia esta era negativa. Sin embargo, si el valor de aquí abajo era positivo, significa que el consentimiento era más difícil de leer de lo que podía una persona por su nivel de educación hacerlo. Y aquí ustedes ven que cada una de estas barras representa un consentimiento informado analizado. Se vio en este estudio que la gran mayoría de los consentimientos que se analizaron no eran capaces de ser entendidos por los participantes a quienes estaba destinado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no sacan nada con entregar información por escrito que las personas no sean capaces de entender, y lo más común es que las personas no se atrevan a reconocer que no entienden lo escrito, o incluso de repente no se atreven a reconocer que son analfabetas funcionales. Por lo tanto, firman papeles sin tener idea de lo que están haciendo. Nuevamente, esto no es llegar y pasar un consentimiento personal, hacer que una persona lo firme, sino que nos debemos asegurar de que ese consentimiento fue entendido por las personas que lo están leyendo. Por lo tanto, siempre que se comunique el riesgo de participación en un proyecto de investigación, debemos tener en cuenta los atributos personales de los participantes a los cuales estamos dirigiéndonos. Lo primero es saber qué conocimiento en salud tienen los participantes. En general, los conocimientos de salud de la población que no es profesional de la salud es bajo, por lo tanto, siempre debemos tratar de usar el lenguaje lo más simple posible, explicar todos los términos médicos de acuerdo con lenguaje común, evitar el uso de abreviaturas o acrónimos, y siempre obtener retroalimentación de los participantes para saber si entendieron aquello que les comunicamos. Esto es muy importante. Preguntarles si entendieron determinadas cosas y preguntarles si saben lo que significan determinados procedimientos que se les van a hacer durante el estudio al cual están aceptando participar. Se van a dar cuenta muchas veces, incluso durante este interrogatorio o después, a posteriori, que las personas en el momento de firmar el consentimiento no habían entendido absolutamente nada. Cuando uno transmite riesgos, generalmente los transmite como proporciones o porcentajes, y es muy importante que los participantes sean capaces de entender estos conceptos de lo que es una proporción o un porcentaje. Y en ese sentido, el ideal es usar alguna representación gráfica de estas proporciones porque son mucho más fáciles de entender. Esta es una manera fácil de representar proporciones. Aquí lo que estamos mostrando es
los resultados de resucitación cardiopulmonar en personas mayores para mostrar cuáles son el riesgo que hay después de tener algún problema después de haber sufrido una resucitación cardiopulmonar y mostrar que realmente hay una alta proporción de personas que van a tener algún riesgo o complicaciones. Es una manera fácil de mostrar un porcentaje que es más entendible por las personas, especialmente aquellos que tienen capacidades aritméticas más disminuidas. Como siempre, la capacidad de retener y recordar la información puede ser disminuida en algunas personas. Es bueno usar, uno, información muy sencilla; dos, entregar la mínima información necesaria; y segundo, vuelvo a repetir, usar opciones gráficas. Por ejemplo, es más fácil explicar la evolución de un daño hepático con un dibujo mostrando cómo se va dañando el hígado, como en este caso, que tratar de explicarlo con palabras, lo cual para una persona que no entiende medicina sería prácticamente imposible. También hay maneras de presentar información que son percibidas de forma más favorable que otras. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que con un tratamiento tiene 20% más posibilidades de vivir, probablemente lo preferirá, así que le digo que tiene un 20% de riesgo menor a morir. Son maneras de presentar información que también deben tener en cuenta al momento de hablar de riesgos y beneficios con los participantes en la investigación. Lo otro importante es tratar de explicarle a las personas que no confíen en informaciones puntuales que a veces son falsas. Esto ha ocurrido mucho hoy en día, no en relación a la parte de investigación, sino que en relación a la vacuna con COVID, en que la población en general ha confiado mucho en información sesgada acerca de los riesgos de la vacuna, lo cual ha llevado a muchas personas a no vacunarse, lo cual los pone, por supuesto, en una condición más favorable para adquirir la información. Esto incluso ocurrió mucho tiempo atrás, en que un individuo llamado Arthur Wakefield publicó un trabajo diciendo que había una asociación entre autismo y la vacuna contra las paperas. Esta información resultó ser completamente falsa. De hecho, el trabajo que relataba esta información se retiró de la revista Lancet, donde había sido publicado, porque el autor reconoció que había inventado una información. A pesar de eso, hasta el día de hoy, hay muchas personas que siguen pensando que estas vacunas producen autismo, y este señor todavía sigue teniendo seguidores que nunca aceptaron la realidad de que lo que estaba proponiendo y lo que había publicado en su trabajo era absolutamente falso. Por lo tanto, muchas veces tenemos que pelear contra estas percepciones que las personas adquieren de la prensa, incluso de la literatura médica o de otros profesionales, que muchas veces es falsa. Por supuesto, debemos considerar las diferencias individuales, y estas deben ser tenidas en cuenta. Si ustedes se enfrentan a una persona que fuma, por ejemplo, deben ser muy cautelosos y tratar de explicar que su adicción le puede causar daño, a pesar de que la persona tratará de explicarle por todos los medios que piensa que lo que hacen no tiene ningún daño. O personas, mujeres que están en tratamiento de reemplazo hormonal, que sabemos que aumenta el riesgo de cáncer, probablemente lo van a seguir usando por razones estéticas, o porque creen que van a arrugarse menos, o creen que van a tener menor demencia, y muchas veces es difícil explicarles que el riesgo que están corriendo con estos tratamientos es altísimo. En medicina siempre existe la incertidumbre, porque nada es 100% cierto o 100% falso. Siempre trabajamos con proporciones, y eso a las personas que no vienen del ámbito científico les cuesta entenderlo. Una proporción significa que siempre hay una probabilidad de que eso no ocurra. Y dicen, tal persona le hicieron tal cosa y nunca tuvo un problema. Vuelvo al ejemplo de los fumadores. Tal persona fumó toda su vida y nunca tuvo un riesgo. Claro, nunca tuvo una consecuencia porque a él no le tocó. Pero eso no significa que las personas que fuman no tienen más riesgo. Por lo tanto, esta incertidumbre las personas la perciben,
Siempre tenemos que decir, mire, existe la probabilidad de que le ocurra tal cosa, pero no le vamos a poder dar con certeza que eso ocurre. Y esta incertidumbre debe ser manejada adecuadamente, explicando que esta es información científica, que la información científica siempre se expresa así y que significa que mayor porcentaje significa más riesgo, pero no significa necesariamente que algo va a ocurrir. Por lo tanto, esta falta de precisión los participantes de investigación la perciben, lo perciben los pacientes, y eso disminuye la confianza que tienen los profesionales a cargo de ellos. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Finalmente, hacer partícipes a las personas de las decisiones que se tomen o del diseño de los estudios a veces ayuda mucho a que tengan una mejor adherencia a esto. Si ellos se sienten que han participado en el diseño de los estudios, que han identificado cuáles son las prioridades, si tienen una enfermedad, por ejemplo, cuáles son las prioridades que ellos consideran más importantes que se les maneje su enfermedad, eso les va a ayudar mucho. Por lo tanto, siempre es importante no solamente informar antes del diseño, sino que una vez que termine el estudio, mostrarles los resultados que se obtuvieron, tratar de juntarse con ellos, mostrarles cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y en qué los puede beneficiar esos resultados a ellos. Esto es lo que se llama el participante experto, un participante que está activo, está involucrado activamente en el diseño y en el desarrollo de investigación científica.